Y ya tenemos a nuestro invitado el día de hoy, Alex Rosal, que es pues el presidente de Religión en Libertad, una página muy importante en España, y también de Libros Libres, y que pues ha hecho un libro muy interesante que parece que tuviera relación con nosotros, porque también dice, despierta, despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida. Y por eso todos los días les decimos, despierta mi vida, despierta familia. Y pues qué alegría de estar juntos de nuevo, Alex, para seguir platicando este tema, porque creo que es tan importante el despertar nuestra conciencia, saber en dónde estamos y tener esa claridad para poder buscar la verdad, la bondad, la belleza, para poder buscar el bien personal, el bien de Dios para cada uno de nosotros y el bien común. Bienvenido, Alex, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por invitarme, y encantado de estar contigo y con toda tu audiencia. Pues muchas gracias, Alex, por estar de nuevo con nosotros y compartir. Es realmente una bendición, pues desde Religión en Libertad y Libros Libres que tú encabezas y que también pues llevas adelante esta batalla cultural, esta batalla espiritual, y a través de tu libro Despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida. Y creo que ya hemos presentado el libro aquí en el programa, y quería seguirte invitando porque realmente es un tema que primero hay voces que ya están hablando de él en los últimos años, pero a mí en lo particular me gustó mucho el enfoque que le das, y también esa oportunidad de tener esta responsabilidad personal que tú dices por ahí, antes que el infierno se haga presente en nuestras vidas, tenemos la posibilidad de revertirlo. Y es como lo digo todos los días en el programa, despierta, mi bien, despierta. Y alguna vez trabajé en un proyecto que decía, el gigante dormido. El gigante dormido somos los laicos, todos los que estamos en la iglesia, que esperamos que alguien más haga algo. Y realmente somos corresponsables en la oración y en la batalla cultural, en la formación y en el esfuerzo del día a día, trabajando con amor en el lugar en donde estamos, Alex. Completamente de acuerdo. Y de verdad que te agradezco mucho, Carlos, que me invites a tu programa y que podamos compartir con tu audiencia todas estas ideas y ese, como tú dices, ese despertar, ¿no? Todos tenemos que despertar, ¿no? Estamos en una cierta modorra, estamos distraídos permanentemente con otras cosas que no son importantes, y necesitamos despertar para tomar conciencia de lo que nos está pasando. Entonces, en ese sentido, como decías, el libro va en ese sentido, ¿no? Somos un gigante dormido y estamos metidos de llenos en una batalla, en una guerra que se libra desde hace ya siglos, pero que ahora se muestra de forma más encarnizada, que es la batalla entre el bien y el mal. Y es verdad que ahora en esa batalla todo se complica porque si bien antes, hace décadas o siglos, Carlos, el mal estaba muy bien definido y estaba muy bien visto, ¿no? Y el mal, y el bien lo mismo, era una frontera muy divisoria y muy clara. Ahora, sin embargo, el mal adopta ropajes de bien y hace que se confunda muchas veces, ¿no? O bien nos muestran el mal de una forma, con un envase, con un envoltorio, que a veces podemos dudar si acaso no será, no tendrá dosis de bien, ¿no? Por eso que tenemos que despertar para ser también agentes y actores activos
en esta batalla, en esta guerra, y tomar conciencia de que tenemos que crear, si el mal que ya nos aprieta, ese mal que lo tocamos, ¿no?, en nuestras sociedades, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, ¿no?, cómo se está realmente extendiendo. Fíjate cómo hace como 50 años los profesores de instituto, los directores, en Estados Unidos hicieron una encuesta, Carlos, a nivel bastante nacional, con muchas opiniones de directores de estos institutos, ¿no?, de secundaria más bien, ¿no? Y hace 50, 60, 70 años decían que su preocupación era que los niños, pues, pues que fumaban o que tomaban el chicle en la clase o que, bueno, o que eran demasiado traviesos, ¿no? Fíjate, esa era la preocupación hace esas décadas, ¿no? Ahora, si volviéramos a preguntar a los directores de instituto por sus preocupaciones, pues serían completamente diferentes y sobre todo que en esas preocupaciones hay ya cuestiones dramáticas, no simplemente superficiales de educación o de respeto al otro, sino también ya dramáticas. Por eso que nuestra sociedad hoy en día, nuestras comunidades, nuestras familias se han resentido, ¿no? Estamos más golpeados. Esas ideologías que nos han prometido como que nos daban el paraíso, pues se han descubierto que eran una quincalla averiada y que nos empujaban realmente al precipicio como personas y como sociedad. Por eso que tenemos que despertar y no depende de otros. No podemos delegar la responsabilidad en otros, en los políticos, en los educadores, en los sacerdotes, en los obispos, no. Todos y cada uno de nosotros tenemos que ponernos delante del Espíritu Santo, pedir al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos enseñe qué podemos hacer para de alguna manera ser actores activos en esta batalla, como tú decías, que no solo es cultural, sino también es una batalla espiritual. ¿Cómo podemos hacer? Cada uno tenemos una vocación particular y una vocación única para activar, para hacer pequeños gestos, para que con nuestras pequeñas acciones pueda haber esa suma de cientos de miles de millones de esas pequeñas acciones buenas, de microvalentías, de gestos de bien, de bondad, que puedan sumarse unas y otras y de esta manera contribuir a ir frenando el mal, ¿no? Ese mal que se nos mete entre nosotros. Ese es un poco, como tú bien decías, Carlos, el despertar, la primera fase para despertar y tomar conciencia que somos todos y cada uno de nosotros, lo que decía Einstein, ¿no?, el gran físico, ¿no?, que decía que hoy hoy el mundo está lleno de mal, es un mundo peligroso, es una sociedad peligrosa porque los hombres buenos, los hombres y las mujeres que tienen sentido común y cordura para comprender lo que nos pasa, pues estamos adormilados, estamos en una cierta omisión, ¿no?, de nuestro papel de batalla, ¿no? Bueno, pues en eso estamos. Por eso que, Carlos, yo le pido a tu audiencia que aunque sea hoy un momento, esta mañana, esta tarde, esta noche, podamos restañar unos minutos de nuestro tiempo en el trabajo o en el ocio o con nuestra familia, simplemente para pararnos a pensar y reclamar al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos indique qué debemos hacer para contribuir a este movimiento, a esta revolución a la que todos estamos llamados, para ver en nuestro día a día, que me imagino que ya estará muy cargado de cosas y de obligaciones y compromisos, pero aunque sea introducir a algunos pequeños gestos, algo
que pueda ayudar a que esta comunidad salga adelante y que podamos ganar esta batalla cultural y espiritual. Y esto que mencionas, Alex, se me hace pues tremendamente importante. Y creo que es el momento clave de ir en ese primer paso, ¿no? Despertar la conciencia. Segundo, como lo mencionabas, pedir al Espíritu Santo que nos vaya iluminando. Y yo creo que hay un paso número tres que tiene que ver con tu libro, ¿no? Que es ese proceso de despertar la conciencia implica ir conociendo y también yo creo que es importante pues, un manejo de las emociones y lo quiero mencionar, ¿por qué? Porque cuando te das cuenta de algo, los seres humanos tendemos a, pues, a sorprendernos, ¿no? No lo había visto, no me había dado cuenta. Y en medio de eso, pues surge el enojo, la tristeza y el miedo. Y muchas veces queremos reaccionar y reaccionamos en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado, pero creo que es como ir asimilando, como la Virgen María dice que a la hora que le dijo el anciano Simeón, y una espada atravesará tu corazón, ella lo guardaba en su corazón para meditarlo, para ponerlo en oración y para ir encontrando el camino del día a día. Y lo mismo, bueno, muchos de nosotros diremos, es que sí, mira, todo está perdido. No, no es cierto. No, hemos sobrevivido de cosas peores. Pero aún así, también podemos decirlo, eh, es un caminar de aprendizaje. ¿Por qué? Porque primero es irnos dando cuenta en todos los lugares en donde está esa batalla. Segundo, irnos dando cuenta cuál es nuestra posición en medio de esta red. Porque al final de cuentas, no solamente es una batalla, sino es la parte del Evangelio en donde Jesús nos ha mandado hasta los confines de la tierra a llevar la buena noticia. Y la buena noticia es que Dios nos ama, que Jesús está aquí, que ha sido tan grande la influencia de Cristo que ha transformado una cultura, que es la cultura occidental, que antiguamente se le llamaba la cristiandad, porque todos los países eran cristianos, en donde todavía numéricamente, como lo decíamos, por eso es un gigante dormido, porque en especial en América, pero aún en España, los católicos seguimos siendo la mayoría, pero el hecho de abrir nuestra boca y sacar nuestro enojo y ya nos tranquilizamos, ya grité, ya, ya lo saqué en las redes sociales, ya lo grité, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, no hice oración, no entré en el aprendizaje, no estoy haciendo algo concreto, no estoy tomando mi responsabilidad, ya desfogué la emoción, pero no estoy en esa meditación que me lleve a un proceso de cambio y un proceso de corresponsabilidad, Alex. Sí, completamente de acuerdo. Fíjate, Carlos, que todos tenemos motivos para la queja, por la cuestión, la situación política o económica o social o los problemas que cada uno podamos tener. Pero tenemos que darnos cuenta que la queja es estéril, la queja no construye, la queja no soluciona nada. Puede ser, bueno, un motivo de desahogo, que podamos compartir con nuestra familia o con amigos, pero hay que tomarlo como ese primer paso de quitar de encima ese enojo que tenemos y poco más, pero enseguida tenemos que darnos cuenta que tenemos que construir. Y para construir, fíjate, tú decías muy bien que los católicos, pues aunque últimamente no tenemos mucho autoestima, ¿no? Pero hay que considerar que ahora mismo en el mundo hay más de 1.200 millones de católicos. Es verdad que de esos 1.200 católicos, millones de católicos bautizados, la gran mayoría están por evangelizar,
Y es curioso, Carlos, como el Espíritu Santo en esta época en donde cada vez hay menos clero, pues yo creo que entre los sacerdotes diocesanos y los religiosos no llegan al millón en todo el mundo. A eso hay que contar a lo mejor a las religiosas, que es posible que estén en torno al millón o millón y medio, pero aún con todo, cuando tú y yo éramos pequeños, yo creo, Carlos, que considerábamos que la cuestión de evangelización era una cuestión de los sacerdotes, de los obispos y de los religiosos, ¿no? Porque también es verdad que vivíamos en un clima de cristiandad, ¿no? Habían una gran cantidad de vivencia católica, cristiana, y por lo tanto, a lo mejor, por lo menos en mi caso, yo consideraba que eso no iba conmigo, que eso, yo era un católico bautizado, que tenía que cumplir con los mandamientos y con lo que me habían enseñado mis padres y en el colegio, pero yo no tenía por lo menos conciencia de que tenía que ser evangelizador. Y es curioso porque ahora yo creo que el Espíritu Santo nos está despertando a toda la Iglesia y sobre todo a la parte seglar o laical para darnos cuenta que hay pocos sacerdotes, hay pocos ministros de Dios y desgraciadamente con el tiempo en los próximos años vamos a tener una carencia, ¿no? Y sin embargo, yo creo que el Espíritu Santo nos está empujando a los laicos a dar un paso adelante y a despertarnos también en ese espíritu evangelizador. Fíjate cómo tanto en Estados Unidos, en México, en España, en otros tantos países de América, las grandes herramientas de evangelización están llevadas por laicos, lo que es Life Team, los retiros de Maús, los retiros de Bartomeo, cursos Alfa, los seminarios de la vida en el Espíritu, y otras tantas herramientas de evangelización que ahora mismo están muy en boga y que por lo menos aquí en España están renovando a gran parte de la Iglesia. También los proyectos de amor conyugal para los matrimonios, bueno, y tantos otros tienen en común que todos están llevados y dirigidos por laicos. Y al sacerdote se le invita para la parte sacramental propiamente. Pero el 90% del desarrollo de esas herramientas de evangelización están exclusivamente llevadas y dirigidas por laicos, con lo cual eso es una maravilla de cómo el Espíritu Santo nos está indicando que somos nosotros. Ahora mismo es quizás la fase histórica o el tiempo en donde los laicos tenemos que empujar. Antes los sacerdotes, que eran muchos, o los religiosos, tenían que hacerlo todo, ¿no? Pero ahora, de alguna manera, con esta escasez sacerdotal, tenemos que colocar al sacerdote y al religioso en su parte sacramental, y los laicos tenemos que hacer todo lo demás, todo lo que ellos hacían en su momento, tenemos que ocuparnos nosotros, ¿no? Con lo cual, estamos un poco en lo que tú decías al principio, ¿no? Y tenemos que despertar y tenemos que pedirle claramente al Espíritu Santo que nos responda, que nos diga cuál es nuestro papel, cuál es nuestra misión en esta vida, cómo podemos nosotros colaborar para llevar la buena nueva a otros lugares. Yo muchas veces digo, joder, Señor, qué grande eres, que me has regalado la fe, ¿no? Y que me has estado cuidando durante tantos años y me has llevado de la mano, y eso es el mejor regalo que me podías hacer, pero ¿cómo puedo hacer yo también para que ese regalo de la fe, de nuestra fe, podamos darlo a conocer a otra mucha gente que desgraciadamente pues no han tenido nuestra suerte, ¿no? Bueno, pues todos y cada uno de nosotros, toda la gente que te está escuchando, Carlos, pues quizás tú y yo podríamos pedirles eso, aunque sea 5 minutos, 3 minutos en el día de hoy, que esa oración sea para reclamar al Espíritu Santo que nos dé la respuesta en el día de hoy o en otro día, pero ¿cuál es mi misión en este mundo? ¿Qué es lo que el Señor quiere
que haga en el aspecto comunitario, en el aspecto propiamente de evangelización o con mi familia, qué es lo que puedo cambiar, si tengo miedos, cómo el Señor me puede liberar de todas esas ataduras que no me permiten lanzarme al mundo. No sé, yo creo que ahora mismo los laicos tenemos un papel fundamental y justamente tenemos que darnos cuenta de ese papel y también poderlo comunicar a los que están a nuestro alrededor, ¿no? De que es ahora mismo la iglesia de los laicos. Cuando éramos pequeñitos quizás no era tanto la iglesia de los laicos, pero ahora sí que ha llegado ese momento y que por lo tanto todos tenemos que tomar esa responsabilidad, ese compromiso y saber que somos actores principales de esa misión que Dios nos está llamando a todos y cada uno de nosotros. Pues con esta idea nos vamos a ir a un pequeño corte. Estamos con Alex Rosal, que es cabeza de Religión en Libertad. Vayan a visitar la página religionenlibertad.com, también de Libros Libres, y escritor de este libro tan iluminador, que lo dice en sí su título: Despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida. Vamos al corte, seguimos con Alex Rosal, regresamos en un momento. Seguimos adelante con su programa. Hoy es tu gran día. Estamos platicando con Alex Rosal, que pues es la cabeza de religionenlibertad.com y también de Libros Libres, con este libro Despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida. Hemos presentado el libro, pero lo he invitado porque creo que es el tema, uno de los temas claves. Y pensaba, Alex, dentro de todo lo que nos compartías, que así como decías, es el tiempo de los laicos, también es el tiempo de las familias. Y creo que y lo decía por ahí, en su experiencia espiritual, Sor Lucía de Fátima, que la Virgen le había dicho, no, la batalla final es en la familia y en medio y en el matrimonio. Y creo que ahí está el despertar, porque podemos pensar cuando oímos la palabra laico, pues dices, alguien que anda por ahí en el mundo. No, no, espérate. El asunto es que esta guerra está dentro de tu casa, esta guerra está dentro de tu familia, esta guerra está ahí, y, y lo que estamos haciendo es despertar y entrar en una red para poder ir haciéndonos corresponsables, que es la clave. Y yo quisiera, Alex, antes de irnos a hacer un momento de oración, que nos dijeras algunos puntos claves que tú consideras que podemos ir haciendo, además de esta oración, además de este despertar de conciencia. ¿Qué cosas claves has puesto ahí como algunos recursos o algunas invitaciones dentro de tu libro que nos pueden ayudar? No, tienes toda la razón, que es el tiempo también de las familias, fundamentalmente, ¿no? La familia es el lugar de acogida, es el lugar de solidaridad, el lugar donde nace el amor. Eh, bueno, pues la familia hay que protegerla, y hay que defenderla con esos pequeños gestos, ¿no? Cada uno tendrá que ver qué es lo que tenemos que hacer de forma diaria para que haya una armonía, ¿no?, entre nosotros, ¿no? Yo siempre digo, Carlos, que hay a veces problemas humanos que son de difícil solución en la familia, en el matrimonio y con los hijos, ¿no? Y hay un regalo que Dios nos ha dado, que es el reclamar al sacramento del matrimonio, que tiene unas gracias especiales para que actúe y que haga milagros, ¿no? Cuando la gente se pregunta, bueno, ¿qué diferencia hay entre un matrimonio civil y uno religioso? Pues justamente está en que los católicos tenemos un sacramento
en el que Dios se compromete a estar con nosotros y nos va dando gracias continuamente en forma de pequeños milagros, ¿no? Que van conformando nuestra vida. Y en ese sentido, yo cuando tengo, por ejemplo, dificultades en el matrimonio, falta de comunicación, yo siempre pido al sacramento, a Dios, en esa promesa de que está con el sacramento del matrimonio, a que actúe a través de él, ofreciendo y esos milagros diarios que puedan hacer que los pequeños o grandes problemas que podamos tener en el matrimonio, pues él con su gracia vaya de alguna manera acortando esa comunicación. Y lo mismo con los hijos. Por ejemplo, a veces, por lo menos a mí me pasa que yo me siento muchas veces un poco inútil o un poco imposibilitado a transmitir ciertas cosas a mis hijos. Lo intento, pero le pido a Jesús que Él se ocupe muchas veces, ¿no? Mira, Jesús, yo no puedo, no llego humanamente muchas veces con este hijo, con el otro, no sé cómo afrontar tal asunto. Yo te pido que te ocupes tú, te entrego completamente y pongo mi confianza en que tú vas a llevarle y que tú vas a poder acogerle y puedes este problema concreto que yo no soy del todo capaz o que no estoy del todo capacitado para solucionarlo, te pido que tú lo puedas llevar, ¿no? Y en ese pequeño acto de confianza, pues el Señor lo acoge y lo lleva adelante. Decía Carlos, un sacerdote napolitano, italiano, conocido en el sur de Italia, que se llama Don Dolindo Rotuolo, decía que vale más un acto de confianza en Dios que 1000 Ave Marías, ¿no? Y es verdad que muchas veces también el Señor nos reclama que confiemos en Él y que le soltemos a Él y que le entreguemos esos problemas que nos preocupan y sobre todo los temas con los hijos, con la familia en general, pues a veces tienen difícil solución. Por eso que yo animo mucho a tu audiencia que ante las dificultades o de comunicación o a veces de perdón, simplemente le podamos decir a Dios ese acto de confianza. Jesús, ocúpate tú de este problema y yo tengo la confianza plena de que tú te vas a encargar y yo de alguna manera me desentiendo porque confío que tú lo vayas a solucionar en la manera más conveniente, ¿no? Bueno, eso podría ser unas pequeñas tips o ideas, ¿no? Pero también, por ejemplo, yo le diría a todas las madres o abuelas, ¿no? Que muchas veces no saben qué hacer o no saben cómo aportar, como decíamos antes, esas microvalentías o esos pequeños gestos de bondad para ayudar a frenar ese mal, que se den cuenta que ellas tienen, los padres en general, el arma de la palabra, que es mucho más poderoso que el youtuber de turno, ¿no? Y que puedan coger todos los días o a la semana pues un rato a sus nietos o a sus hijos y transmitirles lo que pasa, transmitirles que tomen conciencia de cuál es el papel en esta vida, que puedas transmitirle la fe. A veces, Carlos, delegamos la catequesis o la transmisión de la fe en el párroco de nuestra parroquia o en la catequesis o en el colegio, si fuera religioso. Y nos tenemos que dar cuenta que la transmisión de la fe es es algo fundamental que tenemos que hacer los padres y los abuelos, ¿no? Y que haciéndolo nosotros, aunque nos sintamos pobres y a veces pues no tengamos muchas veces las palabras oportunas o los conceptos adecuados, pero lo que nosotros digamos a nuestros hijos o nietos
tiene una influencia enorme, y por eso que tenemos que darnos cuenta de que tenemos que activar o por lo menos ocuparnos a la semana un ratito a transmitir, aunque sea levemente, la fe y nuestros principios y cosmovisión cristiana a nuestros familiares. Eso ya es una labor, un compromiso, un pequeño gesto fundamental para lo que decíamos antes, ir aportando a nuestra sociedad en esa batalla espiritual y cultural, pues unos elementos de bondad, de bien, que puedan ayudar a construir nuestra comunidad de forma fortalecida. Pues qué alegría de poder compartir de nuevo, Alex, pues me gustaría seguir contando contigo para que vayamos desgranando toda esa experiencia, ese conocimiento de tantos años de estar en los medios de comunicación con tu experiencia y también poderlo aterrizar en estas pequeñas acciones que podamos ir aprendiendo para hacernos conscientes de esta batalla cultural, de esta batalla espiritual y realmente ustedes en Religión en Libertad lo hacen de manera espectacular, promoviendo la evangelización, promoviendo la cultura, despertando las conciencias y impulsando a los laicos. Bueno, creo que es una bendición contar con ustedes. Gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Encantado de estar contigo y cuando quieras. Un abrazo fuerte desde España.